Hola, ¿qué tal alumnos y alumnas? Bueno, en este video vamos a hablar sobre el tema sobre la Segunda Guerra Mundial, uno de los hechos más importantes en la historia del siglo XX, uno de los hechos que marcó un antes y un después, y quizás sea uno de los más interesantes para la población en general. Por eso se han hecho tantas películas, tantos libros, series y hasta una gran cantidad de videojuegos sobre el tema. Porque evidentemente resulta muy atractivo, eh, no solo porque se dieron las grandes batallas de las historias de las guerras, sino también porque hay que tener en cuenta que participó casi la mitad de la población mundial de aquel entonces. Entonces, por lo tanto, hay muchas historias para contar al respecto. Bueno, bien, vamos al tema en sí. Hay que tener en primer término presente dos conceptos. Fue una guerra mundial porque en ambos bandos participaron dos en ambos bandos participaron superpotencias de aquel entonces y países menores. Y después también el concepto de que fue una guerra llamada guerra total, porque en ella todos los gobiernos pusieron todos los recursos económicos y humanos en servicio de la guerra. Por lo tanto, eso generó un parate en la economía y una serie de crisis y aumento de la pobreza generalizado en todos los países, inclusive en las grandes potencias que participaban en el conflicto, no solo en los países más pobres, sino también en los países más importantes. Bueno, vamos a las causas. Hay un montón de causas de la Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho sobre esto. Nosotros básicamente vamos a hablar de dos. Vamos a centrarnos en dos como para arrancar y desarrollar el tema, que son las que están acá en este cuadrito. ¿Ven? Tenemos el expansionismo de Alemania en busca de su espacio vital. ¿Qué quiere decir esto? Que los nazis en Alemania necesitaban expandir el espacio territorial, no solo para desarrollar su imperio y su dominio sobre Europa, sino también porque con el concepto del pangermanismo consideraban a todos los países que estaban alrededor de Alemania parte de su gran imperio. Tanto por cuestiones históricas, culturales y hasta por cuestiones raciales y étnicas, consideraban a toda Europa del Norte como parte de su territorio. Entonces, entre el año 1938 y 1939, Alemania invadió República Checa, en aquel entonces Checoslovaquia, que era Eslovaquia, República Checa, Austria. O sea, comenzó como a expandirse territorialmente. ¿Y qué pasaba, por otra parte? Que es la otra causa. Que Gran Bretaña y Francia, que habían castigado a Alemania en el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, tenían como deber y compromiso frenar, porque Alemania no podía expandirse, porque, digamos, uno de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial era que no se iba a autorizar que un país pueda expandir su territorio. Pero, ¿qué pasó? Ellos, digamos, necesitaban, en cierta medida, que Alemania crezca para que se expanda hasta el este y llegue a tener una guerra con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en ese entonces la Unión Soviética era comunista, ya había pasado la Revolución Rusa, entonces era un negocio geopolítico y geoeconómico que los dos grandes enemigos de las potencias occidentales capitalistas, los enemigos que eran el nazismo y el comunismo, se enfrentaran entre sí. Pero bueno, ¿qué pasó? En el año 1939, Alemania y la Unión Soviética hicieron un acuerdo de no agresión en esta expansión.
Entonces ahí la especulación que tenían británicos y franceses fracasó, y cuando Alemania se expandió hacia Polonia, hacia el este, a Gran Bretaña no le quedó otra alternativa que declararle la guerra a Alemania. No estaban muy convencidos de hacerlo porque eso iba a implicar un gran gasto bélico y de recursos en general. Pero bueno, tenían que cumplir con el Tratado de Versalles, entonces Gran Bretaña le declara la guerra en el 39 a Alemania. Y ahí se da inicio a la Segunda Guerra. Bueno, acá tenemos el cuadro con los contendientes, o sea, quienes se enfrentaron. Por un lado tenemos el eje, Alemania, Italia y Japón. Eran tres países con sistemas políticos similares. Alemania, Italia, en Italia estaba el fascismo de Mussolini, que tenía características prácticamente similares al nazismo con respecto al nacionalismo y el autoritarismo. Y por el otro lado, Japón, que lo que más tenía en común con Alemania era la necesidad de expandir su territorio. Japón es una isla muy chiquita y pretendía ocupar Corea, parte de China, el norte de Rusia y todas las islas del Océano Índico. Entonces, bueno, se unió al eje, digamos, pero para trabajar sobre todo, para actuar, por la parte este del planeta. Y después los aliados tenemos básicamente Gran Bretaña y Francia como lo más importante. Y después en el 41 se unen estas dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y en ambos bandos había otros países también. Bien, bueno. Bueno, la guerra básicamente se organiza y divide a partir de su desarrollo bélico. La primera etapa, que es la que vamos a ver hasta en este video, entre el 31 y el 1939 y 1941, traban un poco las palabras, se denominó guerra relámpago, Blitzkrieg es el término que se usaba. ¿Qué significaba guerra relámpago? En vez de pelear en trincheras como en la Primera Guerra Mundial y avanzar caminando sobre el territorio, acá hacia 1939 ya la aviación, la Fuerza Aérea Bélica, ya estaba desarrollada. Ya estaba desarrollada y ya había aviones bombarderos que tenían la capacidad de bombardear ciudades enteras, destruirlas, para debilitarlas y después que por abajo pase el ejército caminando y lo ocupe. Entonces así rápidamente el relámpago se le decía, es una metáfora de las bombas que caen. Con el relámpago Alemania ocupó Polonia, Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca, o sea, gran parte de Europa territorial. No llegó a ocupar Inglaterra porque, no tenía una capacidad naval suficiente, como sabemos. Gran Bretaña es una isla, entonces había que avanzar con la fuerza naval, y Alemania no tenía una fuerza naval muy desarrollada. No tenía la capacidad para enfrentar a Gran Bretaña. Y por otro lado se especula con cierto rumor secreto, que todavía no se sabe bien, pero muchos lo consideran como cierto, que hubo una especie de pacto secreto entre Hitler y el rey de Inglaterra para que los nazis no invadan Gran Bretaña. Llegaron a bombardear Londres, pero no llegaron a ocupar. Porque supuestamente, según se comenta, todavía no se ha comprobado eso, un acuerdo secreto, el rey había negociado la rendición.
con la condición de que los alemanes no ocupen Inglaterra. Pero bueno, después finalmente, como lo vamos a ver más adelante, esa rendición nunca sucedió. Pero bueno, por una u otra cuestión, Alemania no llegó a ocupar hasta el año 1941, que es la primera etapa de la Guerra Relámpago, Gran Bretaña. Y por otro lado, acá tenemos el mapa, ven, de Alemania, cómo se expande hacia Francia, hacia el norte, incluso hasta Noruega, y hacia el este, sobre Polonia. Esa es la expansión de la Guerra Relámpago Blitzkrieg de Alemania. Y por otro lado, en Japón sucedía lo mismo. Acá vemos un mapa de... a ver si podemos posicionarnos... Ahí está un poco mejor. Acá, damos vuelta por toda la pantalla. Bueno, tenemos a Japón, en rojo, Imperio Japonés, cómo logra expandirse más allá de su territorio, ocupa Corea, parte de la Unión Soviética, parte de China, parte de Mongolia, las islas del Pacífico, y alcanza incluso, como ven en esta línea de color violeta, gran parte de la zona del Océano Pacífico y Océano Índico. Hasta incluso llegar a ocupar parte de territorio que estaba controlado por Estados Unidos. Bien, esto va a dar inicio, que lo vamos a ver en el próximo video, a una de las causas por las cuales Estados Unidos ingresa al conflicto. Bueno, así que bueno, por el momento tenemos los conceptos de guerra mundial, la expansión de Alemania sobre Europa con la guerra relámpago y la misma estrategia para Japón en el Océano Pacífico. Bueno, espero que hayan entendido y que les haya resultado interesante el video. Esta es una primera parte. Después más adelante vamos a grabar una segunda en la cual se va a desarrollar la segunda parte de la guerra y el desenlace. Bueno, chao, hasta la próxima.